Les invito a abrir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 para hacer algunas consideraciones sobre la vida de María y de José, los padres del Señor. Hoy nos han leído varios capítulos acerca de las Navidades, pero el capítulo 1, verso 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí nomás, hermanos, con el relato tan conocido de la Navidad. Yo quería invitarles, antes de comenzar a considerar esto, a hacer un pequeño ejercicio que consiste en sacar a María y a José del cuadro, de sacar a María y a José de la pintura religiosa, donde los puso la historia, la tradición, siempre inmóviles, siempre junto al pesebre, las ovejas, el niño, y si me permiten tal vez lo vulgar, la escafandra, ¿no? que le pintan alrededor, esa aureola. Sacarlos de allí y verlo como lo que realmente son, personas de carne y hueso. Yo creo que pocos personajes han sufrido tanto daño a través de los años como María y José. Han quedado allí en el lugar prácticamente del mito, y el mito no sirve para ejemplo de nadie. El mito es un mito, es algo inalcanzable, casi inexistente. Pero María y José son personas, fueron personas de carne y hueso, personas especiales. Dios los convocó con un propósito, pero hermanos, si nosotros no lo podemos ver como personas de carne y hueso, que vivieron distintas dificultades, nosotros no vamos a poder sacar provecho de María y de José como personajes bíblicos. Lo vuelvo a repetir, hermano, haga un ejercicio por sacarlo del lugar donde lo encerró la religión, allí con el niño en brazos o con el niño en el pesebre, y vamos a verlo como un matrimonio que pudo vencer a pesar de las dificultades que tuvieron. La primera dificultad, hermano, que aparece acá es la juventud que ellos tenían. Se supone que María era una mujer muy joven, algunos le suponen prácticamente una adolescente. Algunos piensan que José era viejo. ¿Por qué piensan que José era viejo? Porque allí por los hechos de la cruz y los evangelios no aparece la persona de José, y algunos dicen esto pasó porque era viejo y murió para el tiempo en que el Señor estaba ya dándose a conocer como Mesías. La Biblia no lo dice, y lo más certero es pensar que José era un hombre joven, que no había una virgen desposada con un hombre ya casado, con una historia atrás, sino que ambos eran muy jóvenes. Otros detalles: que vivían en una aldea que es Nazaret. Vamos a ponernos en situación, no es Tel Aviv. Hermano, Nazaret es un caserío de unas 300 personas que está a mitad de la montaña, de donde alguna vez quisieron despeñar al Señor, precisamente los de Nazaret. El texto dice: lo llevaron para despeñarle. Así que a mitad de la montaña, en la ladera de la montaña, un caserío de unas 300 personas, un lugar extremadamente pobre también, como vamos a ver después. Ellos se enfrentan este tema de la juventud. ¿Qué problema? Siempre pienso en esto, que haya que tomar las decisiones más importantes de la vida siendo uno tan joven. Siendo uno tan joven, siempre lo decimos en las reuniones de jóvenes, tenemos que decidir, obviamente en el Señor, con quién nos vamos a casar,
qué vamos a estudiar, cuántos hijos vamos a tener, decisiones que van a afectar el resto de la vida. Y si bien alguno la puede tomar de grande, la mayoría de nosotros lo ha tomado siendo muy joven. Y a medida que pasan los años, nos hacemos más viejos, pensamos qué jóvenes que éramos cuando tomamos aquellas decisiones. Decisiones ministeriales. Muchos de los apóstoles eran hombres muy jóvenes. Cuando hablamos de muy jóvenes hablamos de 20 años, 20 y pico de años. Misioneros escoceses que trajeron el Evangelio a estas tierras eran hombres muy jóvenes de 20 y pico de años. Aquellos misioneros al Ecuador, hombres muy jóvenes, con criaturas muy chicas. ¡Qué paradoja! Porque uno dice, bueno, esto lo tendría que hacer la experiencia, porque hermano, en la juventud lo que está es la inexperiencia. Yo siempre me sorprendo cuando los avisos clasificados piden joven, tiene que tener 23 años y amplia experiencia. Si tiene 23 años, no tiene amplia experiencia. Si tiene amplia experiencia, no tiene 23 años. Tiene que poner de acuerdo. No existen las dos cosas. O es joven o es experimentado. Y hermano, las dos cosas tienen su bendición. Cuando uno es joven, está la inexperiencia, que a veces lleva a la audacia. Por eso la Biblia dice, mandá a los jóvenes que sean prudentes. Es una característica de la juventud que todos hemos atravesado, la imprudencia. ¿Por qué? Por la inexperiencia. Y dice, bueno, pero cuando llegue la experiencia estaremos listos. No, hermano, cuando llega la experiencia, de la mano de la vejez llegan los temores. Cuando somos viejos y cuando vamos adquiriendo experiencia, lo que adquirimos es cada vez más miedo. Esto es normal, hasta el miedo a las alturas, lo dice la Biblia. En Eclesiastés 12, cuando el hombre va envejeciendo, tiene miedo a las alturas, tiene una cantidad de miedos que de jóvenes no tenía. Y si los hubiese tenido, no hubiese podido hacer lo que hizo cuando era joven. Hermano, la síntesis es esta. No es ni la inexperiencia ni la experiencia. Dios llamó un matrimonio muy joven. ¿Cuál es el secreto? La presencia. No es ni la experiencia ni la inexperiencia, es la presencia. El secreto es que Dios esté con él. Cuando buscaban al rey de Israel en la casa de Isaí, aquel hombre empezó a presentarle a sus hijos mayores, como corresponde, desde el primogénito. Y Samuel, viendo a uno y a otro, decía, no es este, no es este, no es este, y dijo, ¿no tenés otro? Y bueno, el que tengo es el menor que está cuidando las ovejas, que es la tarea del más chico de la casa. Y dijeron en otra ocasión de David, que lo vieron joven como era, de hermoso parecer, valiente, que sabía tocar, pero que Dios estaba con él. Hermano, el secreto no es ni que seas joven ni que seas viejo. No vamos a hacer la apología de la juventud ni vamos a hacer la apología de la vejez. Los dos estados tienen profundas carencias. Por eso que lo que nosotros necesitamos es lo que ellos tuvieron, la presencia. Ahora, hermano, Dios está presente en todos lados. Estamos hablando de la presencia manifiesta en la vida, de ver que la vida de Dios está presente. Dijeron, Dios está con él. Muchos saludos sean, Jehová sea contigo. Jehová sea contigo. Y si queremos algo para el hogar de los chicos que recién estuvieron con la beba y el hogar de todos nosotros, es que joven o viejo, hermano mío, el Señor sea contigo. Porque es todo lo que precisás. Si sos joven, te falta experiencia de la vida. Si sos viejo, estás lleno de miedo. Cada vez tenemos más miedo a todo. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que ellos tuvieron, la presencia. ¿Qué otro obstáculo tuvieron? Bueno, hermano, tuvieron una situación embarazosa. Lo leía Santiago antes, ¿no? Que estando desposada María con José, comprometidos, diríamos nosotros en nuestra cultura, lo cual ya no se usa tampoco, ¿no? Antes se pedía la mano y los novios nos comprometíamos. Hoy ya no se pide la mano, entre otras cosas porque no hay a quien pedírsela la mano. Este es el problema. No está ni el papá ni la mamá. Es uno de los grandes temas por lo que se dejó de pedir la mano. Y nos comprometíamos, un día nos poníamos anillos, asumíamos el compromiso de casarnos delante de la familia en algún día. Ellos estaban en esta situación. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasó lo que todos sabemos. El ángel apareció, nos lo leímos esta mañana. Le dijo, el Señor es contigo. Y le dijo a José a la vez, mirá, no temas en recibir a tu esposa porque lo que está en ella es del Espíritu Santo.
Bueno, hermano, está bien, nosotros lo hemos comprendido y los años han pasado, pero vamos a volver a Nazaret, al medio de la montaña, al caserío de 300 personas donde todo el mundo se conoce. Y un chico que nace de 6 meses con 4,5 kilos. No es prematuro. ¿Qué pasó? Se embarazó antes de casarse. Pero es del Espíritu Santo, vaya a hacérselo creer a los de Nazaret. Esto nosotros hoy lo creemos por la gracia de Dios que nos ha dado la fe para creer las Escrituras. Pero esto fue un escándalo, esto fue un problema, de tal manera que José, antes que Dios lo visite, pensó en dejarla secretamente para cargar con la culpa, como que él la había engañado, que ella había sido víctima del engaño, llevar la vergüenza encima de él. Imagínese allí en Nazaret, muchos años atrás, cuando esto ocurría, la mujer era apedreada, era sepultada en piedras. Ya para los tiempos del Señor, estas cosas no acontecían. El relato en que hablan de la mujer sorprendida en adulterio, hicieron toda esa escena para atentar al Señor. No sé si la iban a apedrear realmente, pero sí era una vergüenza, como lo era hasta hace 40 años atrás o 30 años atrás, en nuestro país, el embarazo fuera del matrimonio. Hoy vemos un montón de pancitas sin papá y las chicas van contentas con su panza. Cada vez hay más chicos sin padre. Hay una paternidad ausente terrible. Hoy es muy común tener un hijo fuera del matrimonio. En ese tiempo no. Estos chicos que tienen la edad de mis hijos, y uno dice son chicos los padres del Señor, tuvieron que enfrentar esa situación, una situación irregular. Una situación irregular que la llevaron por muchos años como una marca. La situación familiar que a cada uno le toca, hermano, no se elige, ¿eh? Nadie elige la casa donde nace. Nace y tiene la familia que le toca. Y ellos tienen una situación irregular. ¿Cuál es? Que el nene nació a los 6 meses con 5 kilos. No le va a contar a nadie que es prematuro. Ellos saben de dónde vienen, los demás no. Pero ¿sabe qué le dijeron al Señor en una ocasión en que el Señor les estaba hablando acerca de la verdadera libertad que Él les podía dar? Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación como vos. Tenemos un padre, Abraham. Vos naciste antes de tiempo. Y todo el pueblo lo sabe. Eso era una espada seguramente en el corazón de María. Y hermano, sería un dolor obviamente en el corazón del Señor, que también conocería la historia. Una vergüenza que María y la familia arrastró por 33 años. Por eso el apuro de María en las bodas de Caná, para que el Hijo haga el primer milagro y se manifieste que es el Mesías de Israel concebido por el Espíritu de Dios. Y le sea quitada su afrenta de ser una madre soltera o una madre que tuvo el hijo prácticamente a los 3 meses de casarse, a los 6 meses. Bueno, ellos pudieron superar esto también. Hermano, el secreto es el mismo, es que Dios estaba con ellos. Yo no sé qué situación familiar te toca a vos, no sé en qué familia naciste. Yo nací en una buena familia, siempre le doy gracias a Dios. He tenido a mis padres prácticamente hasta esta hora. Mi madre está aquí, mi padre partió siendo mayor hace muy poco tiempo. Pero no todo el mundo le tocó igual. Hermano, se puede salir a pesar de que no tengas la mejor situación de familia o la mejor situación, la que vos no hayas elegido. Tenés que entender que Dios lo permitió de esa manera, con alguna forma aceptar el cuerpo que tenemos y la situación que tenemos, porque Dios estaba en ello. Uno dice, ¿no lo podía haber hecho de otra manera? Seguramente que sí. Dios eligió hacerlo de esta manera, y esta parejita, que después fue pareja, que tenía un muchacho de 30 años con un montón de promesas, arrastraba la vergüenza de ser fornicarios, de haberse cometido vileza, como dice la Biblia, en el pueblo de Israel. Entonces se penaba con la muerte, y así quitarás el mal de Israel. Para los tiempos del Señor no pasó, pero ese clavo lo llevaron en el corazón muchos años. Por eso está María tan apurada para que el Señor haga el primer milagro, para que todos sepan que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, hermano, yo quiero volver sobre lo mismo. No sé si sos joven y viejo, no sé. Si tenés experiencia o inexperiencia, el secreto es la presencia.
No sé qué situación familiar tenés, a lo mejor no tenés la que hubieses querido, es la que Dios permitió. Dios hizo este modelo para el Señor, difícil. Después nacieron sus hermanos. Dice la Biblia, ni aún los hermanos creían en él. ¿Y por qué, hermano, se pudo ir adelante? Porque Dios estaba con él. Tuvieron otro problema, que es la pobreza. Nazaret es un caserío bastante humilde, bastante pobre, por lo que dicen los libros de historia de aquel tiempo. Vivían prácticamente de lo que se sembraba, lo que se cosechaba, una vida muy sencilla. ¿Por qué sabemos también que eran pobres? Porque para el nacimiento del Señor, en vez de un cordero, se llevaron 2 palomas, que era la ofrenda de los pobres cuando se presentaba un hijo delante de Dios. Bueno, hermanos, ellos pasaron situación muy difícil. Ni en Belén, ni en Egipto, cuando tuvieron que huir, tuvieron casa propia, pero siempre tuvieron hogar. Ni en Belén, ni en Egipto, donde después tuvieron que escapar por un decreto del rey, no tuvieron casa propia. Todos sabemos la historia, ¿no? No había lugar en el mesón, el pesebre, después la escapada a Egipto. No tuvieron casa propia, pero siempre tuvieron hogar. Porque la casa son los ladrillos, pero el hogar somos las personas. Y el Señor y ellos tuvieron lo mejor que se puede tener, hogar. Hoy hay mucha gente que tiene casa, colegio bilingüe, un montón de cosas y no tiene hogar. Y si alguien le quiere hacer un buen regalo al hijo, le tiene que regalar un hogar, no un colegio bilingüe, un hogar donde esté su papá y donde esté su mamá, si es posible, fundamentalmente su mamá, que lo dije tantas veces, lo seguiré diciendo, es una convicción enorme. Entre las gracias que Dios me dio en mi hogar fue el de tener a mis padres cuando yo venía del colegio, cuando yo tenía un problema. Eso no hay colegio trilingüe que lo compense, no hay nada que compense eso, porque eso es hogar. No importa, hermano, si falta un vidrio en la casa, no importa si el auto está medio atado con alambre, porque mi hijo me necesita a la madre y a mí, y tu hijo te necesita a vos. Y si le querés hacer un buen regalo, regalale tu presencia. Que el chico llegue y no tenga que sacar del freezer para hacerse algo. ¿Por qué? Porque los padres no están, hermano, por los motivos más lícitos, no lo vamos a discutir, es un tema de elección. La otra vez nos hablaba Sergio de lo bueno que fue la crianza de Moisés por medio de su mamá. No le quepa ninguna duda, es el mejor regalo. Ellos eran extremadamente pobres. Algunos dicen que los presentes que llevaron al niño aquellos magos tal vez sirvieron para financiar la escapada a Egipto. Posiblemente sí. Dios hizo una provisión, porque estuvieron allá bastante tiempo. Pero siempre tuvieron hogar. Aun cuando el pesebre era muy pobre, estaban los padres con el Señor. Y lo vuelvo a decir, hermano, todo lo que necesita un chico son sus padres. Aunque sea con pan y manteca, los padres. Ojalá, hermano, esto nos quede en medio de esta sociedad tan podrida y tan consumista en medio de la que vivimos, que nos enferma la cabeza y nos lleva un modelo de vida a los creyentes, que es vanidad. Que es vanidad. Siempre digo que no hay problema en tener cosas materiales, el tema es el precio que pagamos por las cosas materiales, y para las cosas materiales y el colegio trilingüe es necesario que mi señora y yo no estemos con el chico. No es negocio, no lo negocies. Al rey Lemuel le enseñó su madre, y en un congreso de biblistas se hablaba acerca de cuál era la mejor versión de la Biblia, y uno dijo: la mejor versión de la Biblia es la versión con que me enseñó mi madre. No sé si es la de Casidoro de Reina, la de Nácar Colunga, es la que me enseñó mi madre, que marcó mi vida, que me llevó al Señor. Tuve que ir al colegio público. Hermano, de eso se olvida. Que no tuvo la zapatilla que usa la mayoría, que vale 700 pesos, también se va a olvidar. Pero de que vos y yo no estuvimos al lado de él, de eso no te quepa la menor duda, que no se va a olvidar por el resto de la vida. Y mucha gente carenciada afectivamente
lleva la marca de ese problema de que sus padres no estuvieron con ellos. Son carenciados afectivamente, son discapacitados afectivos. Por eso es tan importante el hogar, que no son ladrillos, que son personas, que son el padre y la madre. Ellos lo pudieron sortear, eran jóvenes. María, José, el nene, la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, por último tuvieron que enfrentar el decreto del rey. Cuando Herodes se enteró del nacimiento del Señor, más o menos calculó el tiempo y mandó a matar a todos los chicos menores de 2 años. De 2 años hacia abajo, matemos a todos, para así nos aseguramos de matar al rey, al futuro rey. Los planes del hombre, los planes de Dios. Hermano, José normalmente aparece como una figurita decorativa, aparece un vegetal. Sin embargo, en el relato bíblico, Dios habla 4 veces con José. 4 veces se comunica a Dios con José, que es el responsable de la casa. Y dice que ni bien José escuchó, agarró a la esposa y agarró al nene y se lo llevó. Se movía según el Espíritu Santo lo iba llevando, lo cual es algo maravilloso de lo que hablábamos ayer los ancianos. Digo, mira, creo que estamos comprometidos, creo que muchos de nosotros estamos cansados también, pero creo que por lo menos a mí me falta esa gracia de poder vivir, no en el rato. Si ahora tenemos una necesidad, ahora vamos a orar, ahora prendemos el receptor. No, hermano, el vivir con la radio prendida como vivía José, de vivir en la presencia de Dios. Hay que estar menos ocupado, ¿no? Hay que achicar el pescado, como se dice normalmente, ¿no? Achicarme el pescado. Eso se lo dijo uno a otro mentiroso que dice que pescó y sacó un farol encendido. El primero dijo que había sacado un pescado de 1,5 metros. Dijo, che, el farol encendido no te parece mucho. Bueno, yo te apago el farol, voy a achicarme el pescado. Bueno, querido, hay que achicar el pescado para ese tipo de cosas. No se puede estar tan ocupado. Decía Carlos Spurgeon, la mayor ocupación de los siervos de Dios es Dios. Es Dios. Por eso muchos lo dejaron todo para atender a Dios. Y José pudo ser guiado. Agarra al chico, llévatelo, porque procuran su muerte. ¿Qué hizo José? Agarró al chico y se lo llevó. Cuando estaba en Egipto, pasado el tiempo, volvió a aparecer Dios. José tenía la radio prendida, escuchó. Yo me lamento, hermano, yo creo que Dios llama muchas veces. Yo creo que el problema es que la mayoría de nosotros tiene la radio apagada. No es que Dios nos llama, Dios llama. Yo por ahí estoy en otro lado. José tiene la radio prendida, vuelve a escuchar. Volvete, porque murieron los que procuraban la muerte del niño. Hermano, qué maravilla del gobierno de Dios que hablábamos hace poco tiempo. Que Dios gobierna, que Él es el rey de los reyes. Este Herodes pensó que con eso, que costó la vida de muchos chicos, se sacaba el problema de encima. Pero, hermano, Dios está más allá. Movilizó a José. José se movilizó a Egipto. Y después lo hizo venir. ¿Cuándo? Cuando murieron los que procuraban la muerte del niño. Porque Dios es el Señor, hermano, de la historia, de las circunstancias, de todas las cosas. Hace poco recordábamos el decreto de Asuero, ¿se acuerdan? Hay que matar a todos los judíos. Tremendo. No, hermano, Dios está encima. Ojalá lo recordemos cuando nos lleguen las malas noticias, ¿no? De como sean, de cédulas, de lo que sea. Que sobre el alto vigila uno que es más alto. Que el problema no son los peligros. Que el problema no es la pobreza. Que el problema no es la juventud o la situación embarazosa. Que realmente, hermano, el problema es la carencia de Dios en tu vida y en la mía. Presencia manifiesta, ¿se entiende esto, no? Que Dios está en todas partes y que va a estar con nosotros siempre, pero el secreto que en ellos se manifestaba permanentemente. Permanentemente, van y vienen los mensajes. Él escucha, ellos se mueven, son jóvenes. Cualquiera hubiese dicho, Señor, yo creo que tendría que ser gente, no sé, más grande. Tendrían que ser de dinero. No son grandes, no tienen dinero. Bueno, tiene que ser el hijo de la boda real. No es el hijo de la boda real. Parece que es el hijo de una madre soltera.
Finalmente, los peligros. No, hermano, Dios está más allá del peligro. Siempre me encanta la figura de Abraham, que el fuego está en la mano del Padre. El fuego está en la mano del Padre. Hermanos, ellos pudieron sortear todas estas dificultades, juventud, pobreza, situación embarazosa y peligros, porque Dios estaba con ellos. Dios quiera que nos preocupe a nosotros lo mismo. A fin de año, hermano, que hacemos los pedidos y tantas cosas, ¿no? Tengamos en cuenta esto, tal vez como la oración para el año que viene. Señor, yo quiero que vos estés conmigo de una manera especial, pero eso ¿sabe qué implica? Que vos y yo querramos estar con Él. Eso es lo que implica. Porque, hermano, Dios quiere, primero, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Dios quiere. Y Dios quiere manifestarse en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia y en el mío. No te quepa duda que Dios quiere. Lo que no siempre estamos de acuerdo somos nosotros. Ojalá que antes de fin de año nos pongamos de acuerdo en querer lo mismo que Él quiere. No vamos a tener problemas ni de falta de dinero, no sé si sos joven, si sos viejo, no importa, hermano, es una situación. No es mejor una cosa que la otra. Las dos tienen su problema. No sé cuál es tu familia, no sé qué situación te tocó. No te quepa duda que Dios lo permitió. No importa, hermano, lo que digan de la puerta para afuera los que no conocen a Dios. Nosotros de Jehová, el Señor, tendremos memoria. No nos importa otra cosa. Oramos, le pedimos a Dios que así sea.